Los lunes en Hoy por Hoy Guadiato, Diálogos. Un encuentro con el mundo de la ciencia, de las letras. Diálogos. Francisco Javier de los Ríos te invita cada lunes a las 13:30 a una entrevista al detalle con invitados de renombre provincial, nacional e internacional. Diálogos, con la firma del profesor Francisco Javier de los Ríos. Buenas tardes, 13:31 de la tarde, y vamos a dar comienzo con nuestro programa semanal de diálogos. Hoy tenemos el privilegio de contar en estos medios con la doctora Ángela Nieto Toledano, profesora de investigación del CSIC, directora del programa de plasticidad celular en enfermedad y reparación cerebral en el Instituto de Neurociencia, Centro Mixto del CSIC y la Universidad Miguel Hernández, coordinadora de la red de conexión cáncer del CSIC, que aúna a casi 600 investigadores en más de 20 centros, tiene un reconocimiento internacional por su estudio del desarrollo embrionario y el impacto que tiene la reactivación de genes embrionarios en enfermedades del adulto, tales como la progresión del cáncer y las enfermedades degenerativas del envejecimiento. Sus hallazgos han sido reconocidos con numerosos galardones, entre ellos el Premio México en Ciencia y Tecnología en 2017, el Premio Nacional Santiago Ramón y Cajal en 2019, el Premio Internacional L'Oréal UNESCO a Mujer en Ciencia por Europa en 2022. Es académica de la Academia de Ciencias de España, Francia, Europa y Latinoamérica y miembro de numerosos comités científicos en fundaciones e instituciones españolas y extranjeras. Doctora honoris causa por la Universidad de Jaén en 2022 y por la Universidad Jaume I en Castellón en 2023. Sus principales líneas de investigación son programas embrionarios y reactivación en enfermedades de adulto, transición epiteliomesenquima, en siglas EMT, en desarrollo y enfermedad, plasticidad celular en el desarrollo y en patología, mineralización y crecimiento óseo, modelos de desarrollo para comprender patologías adultas. Y bueno, creo que lo que procede ya en este momento es darle las buenas tardes a la doctora Nieto Toledano. Buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes, muchas gracias. La gracia a usted, porque es de verdad un honor absolutamente excepcional recibir a una de las científicas más influyentes de nuestro tiempo, la doctora Ángela Nieto Toledano, como he dicho, profesora de investigación del CSIC en el Instituto de Neurociencia. Su trabajo ha logrado lo que solo la ciencia más brillante consigue: cambiar nuestra manera de entender procesos fundamentales de la vida. Descifró cómo las células viajan para formar un embrión y descubrió que ese mismo mecanismo se reactiva en las enfermedades más terribles como el cáncer, impulsando la metástasis. Por ello, vamos a darle las gracias nuevamente y empezar a hacerle preguntas que estoy convencido que nuestros oyentes están deseando escuchar. Y la primera pregunta que le hago es de lo último que ha hablado. Usted ha descifrado cómo las células viajan para construir un embrión y también cómo ese mismo mecanismo puede reactivarse en enfermedades como el cáncer. ¿En qué medida se parecen los mecanismos que construyen la vida a los que paradójicamente la amenazan? Bueno, es una pregunta interesante. La verdad es que los mecanismos se parecen muchísimo y es porque la naturaleza utiliza las herramientas que tiene para hacer procesos que al final son bastante parecidos. Por ejemplo, durante el desarrollo embrionario hay muchísimas células que nacen fuera y muy lejos del lugar donde tienen que realizar su función luego en el individuo cuando ya está formado, en nosotros también. Y para eso tienen que implementar un programa importante de movimientos celulares. Tienen que viajar, tienen que desplazarse hasta su destino. Y para eso, pues encienden un programa genético bastante complicado, pero muy, muy interesante, que les permite desprenderse del lugar en el que están, viajar y llegar a su destino. Bueno, pues lamentablemente este proceso, que es, como digo, absolutamente fundamental para la formación de los embriones y por lo tanto de todos los individuos, de nosotros mismos también, se utiliza por las células tumorales, por las células cancerosas, para diseminarse por el cuerpo y formar las metástasis. Desde el punto de vista de la célula es muy parecido. Son células que están en un lugar, que tienen que desprenderse, que tienen que viajar y llegar a un lugar
determinado. Es lo mismo que hacen las células embrionarias para formar distintos tejidos en distintos lugares, como hacen las células cancerosas, lamentablemente para formar otros tumores secundarios en otros órganos diferentes del primero que se formó, que es lo que conocemos con el nombre de metástasis. Qué interesante. Y bueno, supongo que esto que le voy a preguntar está muy relacionado con lo que usted acaba de decir, pero para quienes nos están escuchando y no están familiarizados con el término, ¿qué es la transición epitelio-mesenquima? ¿Y por qué es tan relevante para el desarrollo y las enfermedades? Bueno, porque justo el programa genético que yo decía que se implementaba, que se activaba en los embriones, se llama así porque convierte a una célula inmóvil, que son las células epiteliales, en una célula mesenquimática, que son las células que se pueden mover. Es tan simple como eso, pero muchas gracias por la clarificación. Y bueno, su grupo ha sido referente en la investigación básica sobre EMT. ¿Cómo se ha traducido ese aprendizaje y en aplicaciones clínicas o terapéuticas concretas? Bueno, el conocimiento de este proceso, que como digo tiene lugar durante el desarrollo embrionario y que si no funciona bien los embriones no pueden progresar, es decir, es absolutamente fundamental para la generación de los individuos, como decía antes, como nosotros, al utilizarse en el cáncer, también mencionaba que los mecanismos son muy parecidos. Y de hecho, pues cuando encontramos esta similitud entre los embriones y el cáncer, pues tanto nosotros como muchos otros laboratorios en el mundo y también compañías farmacéuticas pensamos que, bueno, si pudiéramos parar este proceso, podríamos prevenir la formación de las metástasis, esos tumores secundarios a los que me refería antes, que son la causa de más del 90% de las muertes por cáncer. Y entonces nos pusimos a intentar averiguar cómo podríamos inhibir este proceso de transición epitelio-mesenquima. Pero luego nos dimos cuenta de que seguramente si hacíamos esto no lo haríamos muy bien, porque si bien prevendríamos que las células siguieran saliendo de ese primer tumor, las células que ya habían salido, si nosotros bloqueábamos estos movimientos, lo que haríamos sería pararlas. Y entonces incluso se podrían formar otros tumores, más tumores, que si no lo hiciéramos así. Para decirlo un poquito más claro, si las células estuvieran siempre viajando, no se formarían esas metástasis, esos tumores secundarios, que son los que realmente queremos combatir, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que quiero decir con esto es que esos paralelismos que hemos establecido con el desarrollo embrionario y con la célula tumoral nos han ayudado a entender muchísimo mejor la biología de estas células cancerosas y, por lo tanto, entender cuáles serían las estrategias terapéuticas más apropiadas y cuáles, de hecho, no lo serían, aunque al principio no lo hubieran parecido. Muy interesante la reflexión, claro que sí. Estas EMT son fundamentales para el cáncer y también para la metástasis. ¿En qué otras patologías, para fibrosis, en qué otras patologías puede ser interesante este estudio? Bueno, efectivamente en la fibrosis. La fibrosis es una enfermedad degenerativa de los órganos internos que tenemos todos y que además, como pasa también con el cáncer, aumenta su incidencia con el envejecimiento, ¿no? Con la edad. Como decía, es una enfermedad degenerativa que consiste, entre otras cosas, en la deposición de fibras de un material, bueno, una proteína que es fundamentalmente colágeno y por eso se llama fibrosis. Pero pasan más cosas, hay inflamación y también hay algo muy importante y es que las células, por ejemplo, nosotros hemos dedicado mucho tiempo al estudio de la fibrosis renal. Las células del riñón, cuando se empieza a desarrollar esta enfermedad, pierden la capacidad de funcionar como células del riñón y por lo tanto se produce una insuficiencia del órgano que puede llegar incluso a ser fatal por producir un fallo completo, ¿no?, del riñón, que en este caso también se puede producir la muerte de los pacientes. Entonces, lo que quiero decir es que este proceso degenerativo de órganos, en muchos casos, cursa también con la activación de estos genes embrionarios, con la consecuencia de que las células se empiezan a parecer un poco más a lo que eran las células del embrión y no pueden realizar bien la función que realizan en el adulto. Es por eso que la activación de estos genes embrionarios, la activación de este programa de transición epitelio-mesénquima también está en el fondo implicada en el desarrollo de otras enfermedades.
como por ejemplo, como decía, la fibrosis. Y hemos podido demostrar que en modelos animales, naturalmente, donde como nosotros trabajamos, que si tenemos, por ejemplo, un ratón que tiene un riñón fibrótico, si nosotros le inyectamos unas moléculas que van a bloquear justamente los productos de estos genes embrionarios, podemos, de hecho, atenuar la fibrosis. Podríamos prevenirla, pero también podemos atenuarla una vez que ya está desarrollada. Uh-huh. Bueno, buena parte de su investigación se ha centrado en los genes llamados SNAIL. ¿Podría usted explicarnos qué son exactamente esos factores SNAIL y por qué son tan importantes tanto para el desarrollo embrionario como para enfermedades como el cáncer o la fibrosis? Pues sí, son unos genes que se llaman SNAIL y lo que son, en términos un poco más formales, son factores de transcripción. ¿Esto qué significa? Significa que su función es controlar la expresión de otros genes. Y en este caso estamos hablando de muchos genes, más de 500 genes. Y todos esos son los que se encargan de convertir a esa célula inmóvil en célula móvil. Es decir, estamos hablando de un gen que puede, cuando se activa, poner en marcha ese programa genético completo por medio de regular la expresión de muchos otros genes. Y por eso es importante, porque digamos que es lo que llamamos el regulador maestro de este proceso de transición epitelio-mesénquima. Si SNAIL no se activa, este proceso no puede empezar y por lo tanto no ocurre ni los movimientos celulares en el desarrollo embrionario ni los movimientos celulares en el caso del cáncer. Lo decía antes que, claro, cuando encontramos esto dijimos, bueno, vamos a intentar bloquear estos genes y ver qué ocurre, ¿no? Pero claro, lo que nos dimos cuenta es que en muchas ocasiones, prácticamente en todas, cuando se produce el diagnóstico del cáncer, ya hay células que se han diseminado. Y por lo tanto tenemos que tener eso en cuenta para que al parar los movimientos celulares, esas células, como mencionaba antes, no hagan más metástasis. Bueno, ha hecho usted referencia al envejecimiento y le voy a hacer unas preguntas de una conexión entre lo que es el envejecimiento y la regeneración y órganos. En algunos estudios se habla de que al envejecer ciertos tejidos reactivan programas genéticos que usamos en etapas embrionarias. ¿Cómo se entiende esta reactivación y qué implicaciones tiene para el envejecimiento de órganos? Bueno, es justamente lo que acabamos de hablar de la fibrosis, ¿no? Es decir, estos programas también se activan, como digo, con el envejecimiento quiere decir a lo largo de la vida se van acumulando una serie de daños y en el caso, por ejemplo, de la fibrosis, pues como resultado de, por ejemplo, inflamación crónica, como resultado de enfermedades autoinmunes, como resultado incluso de un rechazo de trasplantes, como el resultado de, como digo, de la acumulación de daño a lo largo de la vida, se van a producir cambios en lo que podríamos definir los interruptores que están encendidos y apagados dentro de las células. Yo creo que es una forma bastante gráfica de describir la activación o la represión de los genes. Estos genes embrionarios deben estar apagados. En el adulto, cuando las células ya llegaron a su destino, este programa ya no tiene por qué ocurrir, ¿no? Entonces, tienen que estar los interruptores apagados, SNAIL debe estar apagado. Pero cuando las cosas empiezan a funcionar mal, y eso es lo que nos pasa cuando vamos acumulando daño a lo largo de nuestra vida, también dependiendo del tipo de vida que hayamos llevado, algunos de esos interruptores que deberían estar apagados se encienden. Y esa es la explicación por la cual algunos genes embrionarios se vuelven a activar de nuevo en el adulto, en este caso con consecuencias devastadoras. Bueno, el binomio epitelio-mesenquima y la salud ósea parece tener un papel en procesos como la mineralización o el crecimiento óseo. ¿Qué sabemos hoy sobre su implicación en enfermedades del sistema esquelético? Bueno, pues vamos a volver otra vez a SNAIL, que es este gen que se identificó inicialmente en la mosca del vinagre y nosotros encontramos que estaba en todos los vertebrados, incluidos nosotros, y es este que llamamos regulador maestro. Lo que sabemos ahora es que tiene muchísimas funciones y en el caso del crecimiento, de hecho del desarrollo de los huesos, lo que vimos es que SNAIL también estaba controlando cuánto se dividían las células progenitoras del hueso. Por lo tanto, está determinando también, regulando lo largos que son nuestros huesos, porque los huesos de nuestros brazos y de nuestras piernas crecen en sentido longitudinal. Y bueno, pues cuantas más divisiones haya, más largos van a ser nuestros huesos. Y lo que nosotros sabemos ahora es que SNAIL también regula, y de hecho a la baja,
la longitud de los huesos, de tal manera que cuanto más snail haya, los huesos son más cortos. Y hemos podido demostrar que en condiciones de enanismo, como la acondroplasia, se deben precisamente a una desregulación de la expresión de este mismo factor de transcripción snail. Uh-huh. Bueno, otro bloque de preguntas que quería reflexionar con usted es la transferencia y el impacto y la ciencia en sociedad. Cuando un descubrimiento científico apunta a una posible terapia, ¿qué papel juega la industria biotecnológica para que ese avance llegue realmente al paciente? ¿Y cómo ves la colaboración entre el mundo académico y el empresarial en ese proceso? Bueno, con respecto a la primera pregunta, la industria biotecnológica juega un papel esencial porque es claramente la única manera que tenemos de que los descubrimientos científicos pasen por las fases necesarias hasta poder convertirse en medicamentos, ¿no? para la población, para mejorar para el tratamiento de enfermedades. Por lo tanto, el papel es absolutamente fundamental. ¿Cómo veo la colaboración? Pues la colaboración entre el mundo académico y el mundo empresarial, de nuevo, es absolutamente fundamental. Pero tenemos que decir que eso es lo que es bastante difícil de hacer, bueno, pues porque somos comunidades muy, muy diferentes y tenemos que tener unos puentes, digamos, más sencillos, con unas estrategias a lo mejor más comunes y que nos pongan más cercanos unos a otros. Por supuesto que funciona, por supuesto que esto existe, pero creo que en España todavía tenemos una asignatura pendiente para mejorar esto, para que sea más ágil y para que sea más efectivo. Bueno, en España se hace una ciencia biomédica de gran nivel, pero ¿estamos bien preparados para que esa investigación tenga un impacto clínico real? ¿Y qué fortaleza y qué carencia ves en nuestro sistema? Posiblemente lo que ha hecho usted ahora mismo, ¿no? La transferencia con la empresa, ¿puede ser? Exacto. Sí, se trata, porque claro, es decir, lo que es imposible, digamos, es que un mismo colectivo, o por ejemplo los científicos, hagan todo el proceso hasta el final, ¿no? De hecho, ahora los científicos también en muchos casos somos emprendedores, no es mi caso en particular, pero en muchos casos también lo es, y los primeros pasos hacia la transferencia de tecnología también los hacemos nosotros. Pero llegar hasta el final, donde se hacen todas las fases que se requieren para los ensayos clínicos y luego para la producción del medicamento, naturalmente se necesitan empresas y se necesita una cadena muy, muy bien organizada y se necesita mucha inversión, porque este proceso, debido a que, como es lógico, necesita muchísimos mecanismos de control y necesita, pues control me refiero desde todo punto de vista, desde toxicidad, en fin, todo lo que ya conocemos que tiene que ocurrir para que generemos un medicamento no solo eficaz, sino también totalmente seguro, y eso es lo que funciona. Para eso, como quiero decir que se requieren muchísimos tipos de profesiones encadenadas que tienen que funcionar a la perfección, pero además tienen que funcionar lo más rápido que se pueda. Siempre va a ser un periodo extendido, siempre se va a tardar, pero hay que intentar acortarlo lo más posible. Yo creo que ahí es donde todavía nos faltan, incluso yo diría, algunas profesiones que son incipientes ahora, que pueden ser muy interesantes también para los jóvenes científicos que en lugar de dedicarse a la carrera científica, académica, clásica, se quieran dedicar a esto también. Yo creo que ahí hay todavía mucho por hacer y es absolutamente fundamental, es necesario que se haga. ¿Puede ser que a España le falte cultura científica? Bueno, a mí, yo quiero decir que en España, primero, hay excelentes científicos, hay excelentes instituciones de investigación, tanto en las universidades como, por ejemplo, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde yo también pertenezco. Y bueno, pues ahí tenemos una gran fuente de nuevo conocimiento, ¿no? Y bueno, pero ¿tenemos falta de cultura científica? Bueno, pues quizás sí, porque siempre es bueno tener más, pero lo que me gustaría decir, y yo creo que los científicos somos optimistas y a mí me gusta siempre ser muy positiva, hay una cosa muy importante para nosotros y es que cuando se hacen encuestas de la percepción por la población general de las distintas profesiones, los científicos, junto con los médicos, aparecemos siempre en las primeras posiciones. Esto quiere decir que a la sociedad en general esto le interesa. Y también hay un interés muy grande por, pues oír noticias científicas, por, programas de divulgación, pero creo que tenemos que hacer mucho más de esto.
Claro que los científicos tenemos que involucrarnos mucho, pero, de nuevo, los científicos tenemos que hacer bastantes cosas, ¿no? Pero necesitamos que nos ayuden también a que esta divulgación la hagamos mejor de lo que la sabemos hacer por medio de profesionales, y necesitamos que los medios de comunicación se involucren más en lo que llamaríamos educación científica. Pero sí quiero destacar lo que he mencionado antes. Creo que en España hay un gran aprecio por la comunidad científica. Y sin ir más lejos, la comunidad científica y la comunidad médica. Y estas dos comunidades juntas, sabemos que, bueno, pues que en España se trabajó muy mano a mano y muy eficazmente durante la época de la pandemia. Y, por ejemplo, el hecho de que España fuera uno de los países que consiguió una vacunación por encima del 90% de la población y bastante pronto, es precisamente debido a la confianza que la sociedad española tiene en los científicos y en los médicos, ¿no? Y esto no es trivial, porque no está tan bien en otros países, ¿no? Entonces, esto tenemos que seguirlo manteniendo, y para eso tenemos que decirle a toda la sociedad que miren muy bien de dónde reciben las noticias, que las fuentes de información sean realmente confiables. Y, en general, y como sabemos, la confianza viene de instituciones que tienen su prestigio, de científicos y de médicos. Y que vean, por ejemplo, este caso que digo, cómo fue el programa de vacunación en España, cómo se vacunó al más del 90% de la población en tan poco tiempo, cómo eso es una de las cosas más importantes que hemos podido hacer para la lucha contra la pandemia. Comparto al 100% lo que acaba de decir usted, de que hace falta más difusión de ciencia, y precisamente con mi humilde aportación es lo que pretendo hacer en este programa, poner en valor la ciencia y actividades humanísticas que se hacen en España principalmente. Y bueno, pero quiero hacer también una pregunta. La carrera científica que usted ha defendido con pasión exige una dedicación muy intensa. Y sabemos que muchas investigadoras han tenido que sortear obstáculos por el hecho de ser mujer. ¿Has sentido que tu condición femenina te ha puesto traba en algún momento, o que has tenido que renunciar a aspectos personales por seguir tu vocación investigadora? Bueno, yo creo que primero que tengo que decir es que yo he sido muy afortunada. Y he sido muy afortunada por varias cosas. La primera de todas es por mi familia. Y esto es fundamental. Es decir, mi familia me apoyó desde el principio, y ellos sabían que yo quería ser científica desde que era muy pequeña, desde antes de los 10 años. Yo quería un juego de química para empezar a hacer experimentos, y lo hice. Y bueno, luego un día explotó en casa y mi madre lo guardó y todo esto, pero yo sabía que eso es lo que yo quería hacer. No pasó nada, no pasó nada. Pero quiero decir que yo tuve siempre ese apoyo. Y luego una cosa muy, muy importante también es elegir bien dónde va uno a estudiar, dónde va uno a hacer sus primeros experimentos, dónde va a hacer su tesis doctoral, que yo en ese caso también estoy muy contenta porque estuve en la Universidad Autónoma de Madrid, hice mi tesis doctoral en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, y luego he seguido estando en instituciones muy importantes también, como el Instituto de Investigaciones Biomédicas Solmo Reale, también aquí en Madrid. Luego después trabajé en Alemania, en el Instituto Max Planck en Múnich. Luego estuve en Londres durante 4 años en el National Institute for Medical Research, y luego en el Instituto Cajal, y ya desde 2004 en el Instituto de Neurociencias. Agradezco a todas estas instituciones, pero quería acabar diciendo que la otra parte súper importante es, y yo esto se lo digo siempre a las mujeres a las que hablo, tanto en España como fuera de España, cuando me llaman para hablar con mujeres científicas jóvenes, es que otra decisión súper importante es elegir bien a la pareja. Esto es fundamental, porque se necesita apoyo en casa. No se necesita ayuda, se necesita conciliación, se necesita reparto de funciones, ¿no? Uh-huh. Y, por supuesto, hay que contar con un equipo de investigación. Bueno, yo he tenido la gran suerte de tener a lo largo de todos estos más de 30 años que dirijo el laboratorio, pues personas estupendas, científicos jóvenes que han venido a hacer su tesis doctoral, su máster, sus estancias postdoctorales, de muchos países, no solo españoles, que muchos son, pero también de fuera de España, y esto es fundamental. Pero lo que quiero decir con todo esto es que lo que se necesita es apoyo externo para poder seguir haciendo las cosas con la mayor eficiencia y con la mayor, digamos, con el mayor vigor, pero también con la pasión y con la energía suficiente, ¿no? Bueno, voy a entrar en un campo que hoy en día ya es irrenunciable, que es la inteligencia artificial.
La inteligencia artificial está revolucionando la investigación. ¿Qué aplicaciones concretas o potencial ve usted para la inteligencia artificial en su campo de estudio, la plasticidad celular y el cáncer? Es tremendo. O sea, es decir, yo lo primero que quería decir es que la inteligencia artificial es una herramienta absolutamente extraordinaria y súper potente para muchísimas cosas buenas. Entonces, yo, claro, entiendo que hay, pues bueno, muchas personas y en general la sociedad que están preocupados, o digamos tienen que estar preocupados para que todo esto esté regulado, para que, como siempre, se utilice en la buena dirección. Pero para dar, quizás porque, bueno, pues ya no tenemos tanto tiempo, un solo ejemplo de cómo puede influir y cómo está ya influyendo es, por ejemplo, el diagnóstico del cáncer. Es muy fácil de entender. Cuando se toman biopsias de muestras de pacientes, de muestras de tumores de pacientes, bueno, pues obviamente hay grandes profesionales de anatomía patológica que siempre hacen un diagnóstico acertado, ¿no? Pero resulta que hay una serie de patrones que aparecen o deben aparecer antes incluso de que el tumor se convierta en un tumor maligno o antes incluso de que el tumor crezca demasiado, que el ojo humano no puede detectar, entre otras cosas, porque para eso se necesitan analizar miles y miles y miles y miles de tumores. Eso es lo que la inteligencia artificial puede hacer. Ahora se pueden meter en una base de datos miles y miles de tumores, como digo, y de ahí se pueden encontrar alguna característica común que nos permita hacer el diagnóstico aún antes, que nos ayude a entender, y bueno, además ya sabemos que el diagnóstico precoz es lo más importante que necesitamos para que la persona que tiene un cáncer, para la supervivencia, ¿no? Es decir, cuanto antes se diagnostica, y eso es para todos también, más posibilidades hay de curar, muchas más, y eso lo hemos estado viendo en las últimas décadas, ¿verdad? Bueno, pues la inteligencia artificial va a ayudar muchísimo a poder diagnosticar antes los tumores, obviamente con los programas de screening que ya conocemos, que son absolutamente fundamentales en la población sana, que todavía no tiene la patología, pero que podamos ya detectar algunos indicios antes de lo que lo hubiéramos hecho antes. Bueno, usted ha hecho referencia a una fundamental herramienta como es la inteligencia artificial actualmente, pero ¿cuál cree usted que es el principal reto técnico o ético para integrar la inteligencia artificial en la biología experimental? Bueno, hay una cosa importante y es que, claro, el manejo de tantos datos y la existencia de centros de datos tan potentes como los que necesitamos ahora requiere una gran cantidad de energía. Y entonces ahí tenemos un reto importante con lo que se refiere a la sostenibilidad del planeta y con el ahorro energético, ¿no? Yo creo que eso es un reto porque generar los datos y analizar tantos datos de tal volumen requiere muchísima energía. Y ahí es donde hay que trabajar, ahora sí, científicos de todo tipo, incluyendo, por supuesto, todos los ingenieros que conocen el problema y que seguro que están muchos ya trabajando en esto. Doctora Nieto Toledano, se nos ha pasado la media hora en nada. Nos queda escasamente un minuto y medio. Para mí ha sido un auténtico placer y me quedan muchas preguntas en el tintero. Y yo en estos casos siempre le hago el mismo reto a nuestro dialogante. Le lanzo el guante y si usted lo acepta, volver a participar en una segunda ocasión, aunque posiblemente ya en la 7ª temporada. Muy bien, pues encantada. Así quedamos entonces. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Aquí finaliza nuestro programa semanal de diálogos. En la cadena SER, Hoy por Hoy Guadiato, con Juan Luis Dávila. Los lunes en Hoy por Hoy Guadiato, diálogos. Un encuentro con el mundo de la ciencia, de las letras. Diálogos. Francisco Javier de los Ríos te invita cada lunes a las 13:30 a una entrevista al detalle con invitados de renombre provincial, nacional e internacional. Diálogos, con la firma del profesor Francisco Javier de los Ríos. Cadena SER. El poder de la conversación.